¿Alguna vez te has sentido confundido, aun cuando oras? Has escuchado tantas opiniones, consejos, sentimientos e impulsos que ya no sabes cuál es la voz correcta. Y si te dijera que no todas las voces que oyes vienen de Dios, ¿te atreverías a callar el ruido y aprender a escuchar la voz que realmente transforma? Hay una guerra silenciosa ocurriendo ahora mismo. Una batalla por tu atención, por tu mente, por tu corazón. Todos quieren hablarte, todos quieren influenciarte, pero entre tantas voces, la de tus emociones, la del miedo, la del pasado, la de otras personas, la del enemigo, solo hay una voz que puede guiarte a la verdad. Y esa voz es la del Espíritu Santo. En los próximos minutos, te voy a mostrar cómo muchas personas en la Biblia fueron confundidas por voces que parecían correctas, pero no venían del cielo. Te revelaré cómo identificar cuándo Dios está hablando y cuándo es solo tu alma gritando, porque no discernir la voz correcta puede costarte años de desvío. Este video no es una enseñanza más, es una alerta espiritual. Es un llamado de Dios para que afines tu oído, para que limpies tu corazón y para que dejes de seguir impulsos disfrazados de dirección divina. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo con fe. Comenta esta frase en los comentarios. Quiero aprender a oír solo a Dios. Es más que una frase, es una oración, es una señal pública de que estás aquí con un propósito mayor. Y con ese simple acto, activas tu espíritu y también ayudas a que este mensaje llegue a otros. Y si puedes, dale me gusta a este video. No por rutina. Hazlo porque al hacerlo, estarás ayudando a romper cadenas de confusión espiritual en muchas personas. YouTube lo mostrará a más creyentes heridos, perdidos, confundidos, que necesitan esta palabra urgente. Hazlo como una forma de sembrar libertad en otros. Suscríbete al canal también, porque aquí no solo escuchamos, aquí aprendemos a discernir. Aquí afilamos el oído espiritual. Aquí no seguimos multitudes, seguimos la voz del pastor. Antes de entrar en el estudio, quiero que comentes también, paz en Cristo. Ese es nuestro pacto, nuestra señal espiritual, nuestro compromiso de que venimos a escuchar al Señor y no al mundo. Y quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza de este estudio te mostraré cómo reconocer con claridad cuando una voz no es de Dios, aunque suene como Él. Ahora sí, silencia tu entorno, cierra las demás ventanas y abre tu alma. Porque hoy vas a descubrir cómo discernir la voz que viene del cielo en medio del ruido del mundo. Eva en el Edén, cuando la voz del enemigo suena razonable, pero es letal. Todo comenzó con una conversación, en un lugar perfecto, sin pecado, sin confusión, sin dolor. Apareció una voz astuta, persuasiva, tranquila, una voz que no gritó, que no impuso, pero que sembró duda. Con que Dios les ha dicho, fue la frase con la que la serpiente comenzó a destruir el orden divino. No atacó con violencia, atacó con argumentos sutiles, con preguntas disfrazadas de sabiduría, con mentiras mezcladas con verdad. Eva no estaba hablando con un demonio grotesco, estaba oyendo algo que parecía razonable, incluso espiritual. Una voz que parecía abrirle los ojos, pero en realidad se los estaba cerrando al propósito eterno. Y aquí hay una lección profunda para ti. No toda voz que te habla con calma viene de Dios. No toda idea que suena correcta es santa. No todo consejo que parece ayudarte viene del cielo. Eva no cayó por rebeldía, cayó por confusión, porque no discernió, porque no comparó lo que oía con lo que Dios ya había dicho. Y eso es lo que ocurre hoy con millones de creyentes. No rechazan a Dios,
pero aceptan voces que distorsionan lo que Dios dijo, voces que les dicen, no es para tanto, Dios quiere que seas feliz, eso ya no se aplica hoy. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa duda silenciosa? Ese razonamiento que empieza a justificar lo que antes sabías que estaba mal. Entonces esta historia se parece a la tuya y es urgente que lo entiendas. La caída siempre comienza con una voz equivocada. Por eso Dios quiere que vuelvas al principio, que recuerdes lo que Él sí dijo, que aprendas a detectar las voces que vienen para seducirte, manipularte, desviarte, y que le digas al enemigo con autoridad, no hablaré contigo, ya tengo una voz que seguir. Si Eva hubiera cerrado esa conversación, el mundo habría sido distinto. Y si tú decides hoy cerrar ciertos diálogos internos, ciertas influencias, ciertas voces, tu vida también va a cambiar radicalmente, porque escuchar a Dios no es solo oír su voz, es elegir callar las demás. La voz de Pedro, cuando una buena intención interfiere con el plan de Dios, Jesús estaba preparando a sus discípulos para el momento más crucial de su ministerio, la cruz, el sacrificio, la redención. Les explicó con claridad que tendría que sufrir, ser entregado, morir. Y entonces Pedro, impulsivo y apasionado, lo llevó aparte y lo reprendió. Le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. A primera vista parecía un gesto noble, una defensa, una expresión de amor. Pedro no quería ver sufrir a su maestro, pero su voz estaba en contra del propósito eterno. Y Jesús, sin rodeos, le respondió con una de las frases más fuertes de todo el Evangelio. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Puedes imaginar eso? Una voz bien intencionada, pero espiritualmente equivocada. Pedro no era un enemigo, era un amigo fiel. Pero en ese momento su voz se convirtió en un obstáculo. Y aquí hay una advertencia clara para tu vida espiritual. No todas las voces que te aman te alinean con el cielo. No todos los consejos que suenan protectores vienen del Espíritu Santo. A veces, los que más te quieren evitarán que sufras, aunque ese sufrimiento sea el camino a tu propósito. A veces, los que más te aprecian intentarán detenerte, porque no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Y si tú no disciernes, puedes terminar escuchando una voz cercana, que habla desde la emoción, pero que interfiere con tu misión. Pedro no fue descartado por Jesús, fue corregido, porque el amor de Dios no calla ante el error, lo confronta con verdad. Tú también necesitas tener esa valentía espiritual, la de callar incluso a voces queridas, cuando lo que dicen choca con lo que Dios ya te mostró. No dejes que una voz emocional te saque de una obediencia espiritual, porque a veces la voz más peligrosa no es la que te ataca, sino la que te quiere proteger de lo que Dios quiere usar para moldearte. Discierne, filtra, obedece y recuerda, el camino más doloroso, muchas veces, es el más sagrado. La voz de Job. Cuando el sufrimiento hace hablar a tu alma, y no al espíritu, Job era un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro. Pero en un momento lo perdió todo. Hijos, salud, bienes, reputación, paz. Y en medio del dolor más profundo, Job empezó a hablar, no desde el espíritu, no desde la fe, sino desde el alma herida. Dijo cosas como, maldito el día en que nací. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Qué sentido tiene mi vida? Sus palabras no eran maldad, eran desesperación, eran la voz del alma rota. Y aquí es donde muchos creyentes se encuentran hoy. Saben que Dios existe, saben que no han hecho nada malo, pero el dolor es tan fuerte, el silencio tan largo, la pérdida tan profunda, que su alma comienza a gritar,
y esas voces internas empiezan a confundirlos, empiezan a dudar, a cuestionar, a decir cosas que nunca pensaron decir. La voz del alma dolida es una de las más peligrosas, porque habla desde el sufrimiento, no desde la verdad. Y si no tienes discernimiento, puedes confundir el clamor de tu alma con la dirección de Dios. Job no fue condenado por Dios, pero al final de su historia, Dios le respondió con firmeza. Le mostró que aunque él hablaba con sinceridad, hablaba sin conocimiento. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte hoy. Tu dolor es válido, tus lágrimas son válidas, pero no todo lo que piensas mientras sufres es verdad. No, toda conclusión que sacas en la crisis es divina. Hay momentos en que necesitas hacer silencio espiritual, no para negar tu dolor, sino para evitar que la herida hable más fuerte que el cielo. Porque si dejas que tu alma dirija tu vida, terminarás tomando decisiones desde la desesperación y no desde la fe. La historia de Job se parece a la tuya si estás en medio de un proceso inexplicable, si has perdido algo, si estás luchando por no perder la esperanza, si has sentido que ya no puedes más. Pero también como Job, si permaneces fiel, Dios te responderá. Y cuando lo haga, no solo sanarás, verás el doble, porque Dios no se queda con lo que se lleva. Él devuelve, restaura, recompensa. Solo no dejes que tu alma sea tu consejera. Deja que el Espíritu guíe tu corazón. La voz del pueblo de Israel en el desierto, cuando el ruido colectivo apaga la fe individual, Dios había liberado a su pueblo con señales poderosas. 10 plagas, el mar rojo abierto, una nube de día y fuego de noche, pan del cielo, agua de la roca, y aún así el pueblo murmuraba. Se quejaban de Moisés, se quejaban de Dios, se quejaban del maná, y empezaron a decir, mejor nos hubiera ido en Egipto. ¿Puedes imaginar el nivel de confusión espiritual? Preferían la esclavitud conocida antes que la libertad incierta. Y lo más impactante es que esa voz no era la de una sola persona. Era una voz colectiva, una multitud hablando lo mismo, pensando lo mismo, repitiendo lo mismo. Una voz que no venía del espíritu, venía del miedo. Y ese miedo colectivo apagó la fe individual de muchos, incluso de quienes en otros momentos habían creído. ¿Te ha pasado? ¿Estás rodeado de personas que viven quejándose, dudando, murmurando? ¿Estás en ambientes donde la incredulidad suena más fuerte que las promesas? Entonces, ten cuidado, porque la voz del pueblo puede ser más peligrosa que la voz del enemigo. No porque venga de fuera, sino porque se infiltra en tu forma de pensar, de hablar, de orar. Muchos dejaron de avanzar hacia la tierra prometida porque creyeron en el ruido de los demás. Y Dios tuvo que esperar una generación nueva para poder cumplir su promesa. La voz del desánimo, la voz de los cobardes, la voz de los negativos, no es la voz del cielo. Y si tú no decides desconectarte de ese ambiente, aunque tengas promesa, morirás en el desierto. Pero si eliges ser diferente, si eliges ser como Josué y Caleb, que escuchaban a Dios más que al pueblo, entonces verás lo que otros no vieron. Esta historia se parece a la tuya si te has sentido tentado a hablar lo que todos hablan, a retroceder porque todos retroceden, a dudar porque todos dudan. Pero el Espíritu Santo hoy te dice, no sigas esa voz, no repitas ese eco, escucha la mía. Porque aunque todos se quejen, aunque todos retrocedan, aunque todos digan que no se puede, Dios está contigo. Y si Él lo dijo, se cumplirá. La voz de Natán a David. Cuando la voz de Dios te confronta y te salva David, era el hombre conforme al corazón de Dios. Había sido pastor, guerrero, rey. Dios lo había exaltado, respaldado, ungido.
Pero un día cayó. Se dejó llevar por el deseo, por la carne, por el impulso. Tomó a la mujer de otro hombre, mandó a matar a su esposo y siguió su vida como si nada hubiera pasado. Silencio. Nadie se atrevía a confrontarlo. Era el rey, tenía poder, posición, respeto, hasta que apareció la voz de Dios disfrazada de hombre. Natán, el profeta, no vino con gritos, no vino con condena, vino con una historia. Le contó una parábola, despertó su justicia. Y cuando David reaccionó indignado, Natán lo miró y le dijo: tú eres ese hombre. Fue un momento de impacto, una verdad que cortó su alma como una espada. Pero también fue el inicio de su restauración. David no justificó, no culpó a otros. Cayó de rodillas y se quebrantó. Y por esa respuesta, Dios no lo desechó. Porque aunque había pecado, su corazón aún era sensible. Aquí está la clave espiritual de este tópico. A veces, la voz de Dios no viene para consolarte, sino para confrontarte. Y si no estás dispuesto a oír una corrección, te perderás la redención. Vivimos en tiempos donde muchos quieren palabras suaves, mensajes de ánimo, confirmaciones. Pero cuando Dios realmente te ama, Él te enviará a Natán, alguien que te diga lo que no quieres oír, alguien que sacuda tu conciencia, alguien que, con amor y firmeza, te despierte del engaño. Y si hoy Dios está usando esta palabra para mostrarte algo, si sientes que hay áreas de tu vida donde te has desviado, ocultado, endurecido, entonces esta historia se parece a la tuya, porque Dios no quiere destruirte, quiere restaurarte. Pero la restauración comienza con un tú eres ese hombre. Cuando reconoces, cuando lloras, cuando te rindes. David escribió el Salmo 51 después de ese encuentro con Natán. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa también puede ser tu oración hoy. Esa también puede ser tu nueva página. Porque la voz que te confronta es la misma que te perdona. La voz de Jezabel, cuando el enemigo habla como si tuviera autoridad, pero solo siembran miedo. Después de una de las victorias más impactantes del Antiguo Testamento, cuando Elías hizo descender fuego del cielo en el Monte Carmelo y derrotó a los profetas de Baal, uno pensaría que nada podría intimidarlo. Pero entonces vino una carta, una amenaza, una voz escrita. Jezabel le envió un mensaje. Así me hagan los dioses si mañana a esta hora no te hago como a uno de ellos. No fue un ejército, no fue una espada, fue una palabra, y esa sola palabra derrumbó al profeta de fuego. Elías huyó, se escondió, se deprimió, deseó la muerte. Todo por una voz que no tenía poder real, pero que logró sembrar temor. Y esa es una de las estrategias más sutiles del enemigo: usar palabras con apariencia de autoridad para paralizar a los hijos de Dios. No necesita tocarte, solo necesita que tú creas lo que Él dice más que lo que Dios ya habló. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que una voz dentro de ti te dice: no vas a lograrlo, Dios ya no está contigo, tu tiempo se acabó, nadie te va a restaurar, esto es tu culpa, ya no hay vuelta atrás? Entonces esa voz es Jezabel, no la mujer física, sino el espíritu que viene a intimidar lo que Dios ya comenzó, un susurro demoníaco que sabe que no puede tocar tu promesa, pero quiere que tú la sueltes por miedo. Y si Elías, siendo profeta, la creyó, tú también puedes estar escuchando voces que no son del cielo. Pero aquí viene la buena noticia. Jezabel no cumplió su amenaza. Elías no murió. El llamado de Dios no fue cancelado. Porque la voz del enemigo es fuerte, solo si tú la alimentas. Dios vino a buscar a Elías en su cueva, no con juicio, sino con ternura.
con una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y hoy Dios te hace la misma pregunta: ¿qué haces ahí, escondido, con miedo, paralizado por una voz que no tiene poder real sobre tu destino? Esta historia se parece a la tuya si estás bajo intimidación. Si has sentido que tu ánimo se ha derrumbado por pensamientos que no sabes de dónde vienen. Si estás dudando de todo lo que ya habías creído. Entonces, escucha esto. La voz de Jezabel no es más fuerte que el susurro del Espíritu. Y lo que Dios declaró sobre ti, Jezabel no puede cancelarlo. Apaga esa voz y vuelve a oírla del cielo. La voz de la multitud ante Jesús. Cuando el ruido de la mayoría se opone a la voluntad de Dios, Jesús fue arrestado, injustamente acusado, humillado y llevado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato, al examinarlo, no encontró culpa en él. Quería soltarlo, lo sabía inocente, pero entonces escuchó una voz más fuerte que su conciencia, la de la multitud. Una multitud manipulada, presionada, enceguecida. Gritaban todos al mismo tiempo: «¡Crucifícalo! ¡Suelta a Barrabás! ¡Muerte para ese hombre!». Y lo que ocurrió después es uno de los actos más trágicos de la historia. Pilato cedió, no porque creyera que Jesús era culpable, no porque fuera la voluntad de Dios que él comprendiera, sino porque no resistió la voz de muchos. ¿Te das cuenta? La mayoría puede estar unida y aún así estar completamente equivocada. Vivimos en tiempos donde el volumen parece tener más peso que la verdad, donde si muchos piensan igual, parece que tienen razón, donde el todos lo hacen se ha vuelto una justificación para callar convicciones, pero la cruz fue el resultado de una multitud confundida y de un hombre que no se atrevió a escuchar lo que sabía en su corazón. Y eso puede estar pasándote a ti. Sabes lo que Dios te habló, sabes lo que es correcto, sabes lo que debes hacer, pero hay una multitud a tu alrededor, opiniones, críticas, modas, sistemas, presión social, y si no tienes discernimiento, puedes terminar entregando lo más sagrado que tienes, solo por agradar a la mayoría. Esta historia se parece a la tuya si sientes que estás atrapado entre lo que sabes que es de Dios y lo que todos los demás te dicen que hagas. Pero hoy el cielo te llama a hacer lo contrario de Pilato, a no lavarte las manos, a no ceder ante el ruido, a quedarte con Jesús aunque el mundo lo rechace, porque al final la multitud se dispersa, pero la voz de Dios permanece para siempre. Y aunque estés solo por un tiempo, serás justo delante de Dios por la eternidad. La voz del Espíritu Santo, cuando Dios habla, y todo dentro de ti se alinea en medio de tantas voces, la del enemigo, la de otros, la del alma, la de la cultura, la del miedo. Hay una voz que no grita, pero transforma. Una voz que no se impone, pero convence. Una voz que no manipula, sino que guía con ternura, firmeza y verdad. Es la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz y me siguen». No dijo que reconocen su cara o su imagen, dijo su voz. Porque el corazón espiritual no ve primero, oye. Y cuando oye la voz del Espíritu, todo se ordena. La ansiedad se calma, la confusión se desvanece, las decisiones se aclaran, la fe se fortalece, pero hay algo clave que muchos no entienden. El Espíritu Santo no compite con las otras voces, no levanta el volumen, no interrumpe tu caos. Él espera que tú hagas silencio, silencio interno, silencio de redes, silencio de opiniones, silencio de argumentos. Porque solo en el silencio puedes percibir el susurro. La voz del Espíritu Santo no siempre viene como un estruendo. A veces es una palabra en la mente que no se va, un peso santo en el corazón, una paz inexplicable en medio de la tormenta, un no vayas por ahí que te detiene justo a tiempo.
un espera que salva tu alma, un hazlo ahora que cambia tu destino. Y si estás entrenado a oír, reconocerás cuándo es Él. Esta historia se parece a la tuya si ya has oído muchas voces, pero ninguna ha traído descanso verdadero. Si ya intentaste seguir consejos, impulsos, emociones, y terminas en el mismo lugar, cansado, confundido, frustrado, entonces hoy el Espíritu te dice: escúchame, yo no vine a empujarte, vine a dirigirte. Yo no vine a presionarte, vine a consolarte. Yo no vine a herirte, vine a sanarte. Y sí, yo todavía hablo a los que quieren escucharme, a los que se apartan del ruido, a los que no quieren seguir cualquier voz, sino la del pastor verdadero. Si tú haces espacio, si tú apartas tiempo, si tú apagas el mundo, yo te hablaré. Porque la voz del Espíritu no es una experiencia emocional aislada, es una relación continua, profunda, sobrenatural. Y quien aprende a vivir escuchándola jamás vuelve a caminar a ciegas. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que el cielo quiere que escuches. Tú no estás confundido, estás siendo afinado. Porque solo quienes tienen un llamado real experimentan este tipo de lucha interna entre voces. Solo quienes han sido apartados por Dios enfrentan esta guerra invisible entre lo que el mundo grita y lo que el Espíritu susurra. A lo largo de este estudio, viste cómo hombres y mujeres de la Biblia escucharon muchas voces y cómo esas voces definieron su destino, para bien o para mal. También viste que el enemigo no siempre se presenta como oscuridad, sino como una voz sutil, razonable, religiosa o emocional. Pero sobre todo, aprendiste que hay una sola voz que nunca falla, la del Espíritu Santo. Y si aprendiste algo hoy, entonces esta palabra fue para ti. Porque el cielo está buscando hijos que dejen de correr de voz en voz y empiecen a caminar solo guiados por la voz de Dios. Ahora quiero que hagas algo que selle espiritualmente este momento. Comenta abajo esta frase: hoy elijo escuchar solo a Dios. Esa frase será tu declaración profética. Será la marca de que entendiste, de que algo se activó en ti, de que ya no estás dispuesto a vivir al ritmo del mundo, sino a caminar según la dirección del Espíritu. Y si llegaste hasta el final de este video, quiero decirte, eres uno de los pocos. La mayoría se va antes de que la palabra termine. Muchos no soportan el peso de una enseñanza tan profunda, pero tú te quedaste, escuchaste, recibiste. Eso te convierte en parte de los que están siendo despertados, los que no quieren una fe superficial, los que están hambrientos por lo verdadero, los que no se conforman con oír, quieren discernir. Por eso dale me gusta a este video. No por algoritmos, sino porque con un solo clic puedes ayudar a otros a salir del ruido y volver al susurro del Espíritu. Hazlo como una semilla, como un acto de obediencia, como una extensión de esta palabra. Y suscríbete. Este canal no es entretenimiento, es un altar digital donde el cielo habla, donde el Espíritu guía, donde las almas se despiertan. Aquí no sigues a un hombre, aquí afinas tu oído para seguir al único que vale la pena seguir, Jesús. Comparte este mensaje con alguien que sabes que está rodeado de voces. Tal vez tú puedas ser el Natán que le recuerde lo que Dios dice, el Josué que lo saque de la multitud incrédula, el amigo espiritual que lo empuje de nuevo a la presencia. Y antes de cerrar este video, no te vayas. Quédate en silencio un momento. Escucha la música que está sonando. No es solo un fondo, es un espacio creado para que el Espíritu te hable. Cierra los ojos. No digas nada, solo deja que Él ministre tu corazón. Y dile, desde lo más profundo, Espíritu Santo, enséñame a escucharte solo a ti, porque a partir de hoy, no vivirás por emociones,
No te moverás por presiones, no decidirás por opiniones, vivirás por la voz que viene del cielo. Y cuando aprendes a vivir así, nada vuelve a ser igual.